buenas, ¿qué tal está? Nos encontramos en los estudios de Telecom Cejín y comenzamos con este ciclo de programas dentro de este espacio Todo Nuestro Ayer que ya presentamos en su día. Queremos compartir con vosotros el conocer nuestro pasado y cómo era la vida en esa época en Cejín, además de matices, oficios y juegos ya extinguidos, entre otros. El tema que nos ocupa hoy es el cáñamo, lo abordaremos en parte porque es un tema muy amplio. Y hay que decir que el cáñamo fue un oficio en el que muchas familias cejineras se sustentaron económicamente. Se puede decir que el cáñamo es una de las industrias la más importante o una de las más importantes de las que se alimentaba Cejín desde tiempos remotos. A lo largo de esta andadura veremos cómo se trataba el cáñamo en Cejín como oficio y el cáñamo decir que era vital para las familias, ya que se alimentaba de ello. Vamos a presentar a los invitados que tenemos aquí con nosotros hoy. Tenemos a Ginés Moya López del Peñas y a Francisco Ortega Bustamante, que esta tarde nos acompaña para hablar del cáñamo. Qué mejor manera de comenzar este tema, el cáñamo, hoy, para entrar en materia con una experiencia, con un testimonio de Ginés López, un trabajador que estuvo pues toda la vida trabajando y sustentando económicamente a su familia, como muchas familias lo hicieron aquí. Bueno, Paco, tenemos que agradecerle en primer lugar a Ginés que esté aquí con nosotros hoy. Sí, claro. Y podemos entrar en materia cuando queramos. A mí me gustaría saber, Ginés, cuándo comienza a trabajar en el cáñamo, ¿desde qué edad? Yo cuando tenía 7 o 8 años. Muy pequeño, muy joven. Muy joven. Entonces empezábamos todo el mundo a trabajar pronto. ¿Hasta qué edad? ¿Cuántos años aproximadamente estuvo? Pues hasta que se terminaría. Yo estuve más de 50 años. Cáñamo hace que se terminó, hará unos 25 o 30 años. Hasta esa fecha, pues trabajando siempre. Primero fui hilaba y después lo rastillaba. Toda mi vida. ¿Cómo recuerda este trabajo? Muy duro, muy duro. Era un trabajo muy duro y perjudicial, porque el polvo que tiraba el cáñamo al trabajarlo era muy malo. Luego, prueba de ello, sacaron unas mascarillas que no las poníamos, que llevaba algodón en rama, y eso ya hacía que no te tragara el polvo, pero era muy molestoso de llevarlo. Nosotros escuchamos el cáñamo, ¿no? Pero eso tiene un proceso de elaboración, ¿no? Muy laborioso. Sí, eso lleva distintos pasos a seguir, distintos procesos. Y bueno, él lo ha vivido, porque si no todas, por lo menos gran parte, lo ha vivido en persona, por lo que ya hemos hablado con él anteriormente, pero no obstante, los que no ha vivido sí que los conoce, porque cada persona que ha trabajado en un oficio, y más como este tan significativo, conoce todo el proceso, lo trabaje o no lo trabaje. Yo tengo curiosidad porque yo soy una persona joven, yo sé lo que es el cáñamo, pero no sé el proceso. ¿Nos podría explicar cómo era desde la siembra hasta su recogida? Pues de la siembra, primeramente preparar la tierra, bien preparada, porque cuando mejor se preparaba, mejor se criaba. Eso empezaba en enero o febrero a prepararse. Alrededor del día de San José, sobre el marzo. Sí, pero es cuando ya se va a la siembra. A la siembra. Pero si se preparaba antes. La tierra se preparaba antes. La tierra había que prepararla. Para que muchas hierbas murieran. Sí. Y la tierra había que prepararla antes. Sí. Para limpiarla. Para limpiarla. Antiguamente no había herramientas ni. Bueno, era muy rudimentario. Sí, casi todo era con los brazos de los hombres. Y el que tenía suerte con mulas. Sí, había quien tenía su mula y con la mula araban la tierra y luego hacían lo envolvían también el cañamón cuando lo pillaban. Iban dos bestias con un tablón grande que llevaban enganchado atrás, y eso iba extendiendo el caballón que se quedaba cuando labraban, y así se quedaba envuelto el cañamón, el grano, la semilla. Que había que seleccionar la semilla para que fuera granada. Sí, para que fuera buena, porque el cañamón tenía uno que le decían vano, que era ese verde. Sí. Que ese no era muy bueno, el mejor era el que era negro, sí,
Ese era conocido como burufalla, ¿no? Burufalla, sí, así le decían. Y había que escoger el bueno, evidentemente, para que... Para que la siembra naciera bien, naciera parejo, porque si no nacía parejo, si había roles que no, ese no valía, no se criaba bien. Si había algunos roles que no nacían. ¿Le influía también las tierras? Pues algo, pero casi preparándolas, en todas las tierras se criaba. Ahora, las mejores tierras creaban mejor cáñamo, Sí. y rendía más cantidad de... En fin, más cantidad. Entonces se hablaba por arrobas, el cáñamo lo hablábamos con arrobas. Claro. ¿Que eran 32 kilos, 35? No, la arroba eran 11 kilos y medio. 11 kilos y medio. Es que según qué tipo de producto, la arroba se medía por más kilos o por menos kilos. En el igual cáñamo que el aceite. No, porque en el cáñamo ¿Y el vino? eran 11 kilos y medio Sí. la arroba. Y que se componía, parece que me recuerdo, de 25 libras. Y cada libra tiene 460 gramos. Sí. O sea, me acuerdo que cada kilo eran 2 libras, 173. Eso me dice que en algún momento estuvo cerca de la báscula, de la pesa. Si no, yo como trabajaba en eso y compraba y vendía, pues en mi casa teníamos 2 o 3 romanas. Claro. Una, Todavía se siguen guardando algunas. sí, yo tengo todavía. Había una que era más antigua, que era de libras, de arroba y libras solamente. Claro. Y las demás tenían arroba y libras y kilos. O sea que ya se bajaba con... ¿Y cómo era eso de por lo mayor o por lo menor? Porque la romana, si era poco peso lo que pesaba, se ponía un gancho, o sea, las romanas tenían 3 ganchos. Y de la forma que la pusieras, pesabas por lo menor y lo cambiabas. Por ejemplo, nosotros la que teníamos llegaba de 8 kilos, entraba con 8 kilos hasta 25, por lo menor. Por lo menor. Ya la ponías por lo mayor y llegaba de 25 hasta 112. Se podían pesar hasta 112 kilos. Sí, porque el hombre que tenía que soportar muchas veces eso, si no estaba colgado en el No, techo... la romana teníamos un gancho Sí. y la teníamos colgada. Había cosas que se tenían que pesar en 2 veces o en 3 veces, según. Sí, sí. Cuando era en el campo, cuando era eventual con el palo... A veces en los campos que no había, y en muchos sitios, por 2 hombres con un palo grueso, Sí. uno en cada lado, la romana colgada en el centro y así se pesaban. Claro. Y volviendo al tema del cáñamo y al hilo, lo que decía María, el rastrillado y todo eso, ¿cuándo se hacía? Eso primero había que, cuando se segaba, después se cocían las balsas, Sí. se agramaba, y ya nosotros los cañameros éramos cuando lo comprábamos. Claro. O sea, después de eso. Que eso era al final. Al final, sí. Claro, por eso, como hemos tocado una base que es el final, el principio era allanar la tierra para que se emparejara todo, que es lo que estaba comentando hace un momento. Es que lo he hecho así para que las personas que puedan tener la suerte de compartir esto con nosotros vean que no podemos irnos de cabeza al agua, sino empezar por una... Sí, por la siembra, que Exactamente. era lo primero que se hacía. Y saber que hay una base, que es donde se consolida el final del cáñamo. ¿Y cuánta gente se juntaba para la siembra? Pues eso ya depende pero no mucha gente, depende de la cantidad. de la cantidad de terreno que se sembrara. Siempre había uno que era el que lo tiraba la semilla hacia voleo, y después, fuera con el azado o con bestias, pues se envolvía. Claro. Y detrás el agua a regarlo. Sí, sí. Y a los 4 o 5 días que ya se ponía la tierra, entonces con unas rastillas a rascar la tierra para que la semilla no le costara trabajo de nacer. Facilitarle... Sí, es que si no, al regar por encima, hacía una costra a la tierra que si no le rompen la costra esa no nacía. Inés, ¿cómo se evitaba que los pájaros, para ahuyentar a los pájaros que se comían los cañamones, que también querían comer? Ponían unos espantapájaros, y había también hombres o muchachos, generalmente, alrededor del bancal,
con unos cencerros de aquellos que tenían las vacas o las ovejas, y todo el día estaban dando porrazos para ahuyentarlos. ¿Pues cuánto tiempo? ¿Todo el día? A lo mejor se... Sí, no, todo el día, Sí, porque sí. los pájaros comían todo el día, hasta ya, ¿sabes? Hasta el escurecer, cuando se... Incluso esa persona que va haciendo eso, cuando estaba en un extremo del bancal, los pájaros comían por el otro. Porque es que los pájaros luego se acostumbraron a los chillidos, al ruido aquel de los cencerros, y ya ni le hacían caso. Y a los propios espantapájaros, que también se ponían, yo lo he visto. La verdad es que era curioso, porque el que veía un espantapájaro había hambre, íbamos a buscar comida a los bancales a ver lo que podías pillar, y veía un espantapájaro de noche y la verdad es que no daba gusto, ¿eh? Te asustaba. Sí. Y luego, cuando era muy delicado al nacer, ¿no? Sí. Necesitaba entre 8 o 10 días hasta a lo mejor 2 semanas para que la planta se liberara del grano, ¿no? Del terreno, o sea, de la tierra. Sí, en 8 o 10 días ya se ponía a lo mejor de 8 o 10 centímetros, claro, en la planta, y ya de ahí ya empezaba a nacer. Y ya me parece que era a los 15 o 20 días, entonces ya se empezaba a regar. Sí, Ya cada 15 días. porque ya estaba fortalecido, Sí, porque ya se ya había estaba agarrado, consolidada la planta. Ya había echado raíces y ya se estaba agarrada a la tierra la planta. Sí, claro. Otra cosa que ocurre con el cáñamo, es que, bueno, había cáñamo más fino y cáñamo bastante más recio. Eso dependía mucho de los terrenos, y también si nacía muy espeso o muy claro. Si nacía claro valía poco el cáñamo, porque era muy fanfarrón. Claro. Nosotros le decíamos basto, porque las varetas eran recias, y de esas varetas recias el cáñamo tenía poca fibra. Ahora, cuando nacía, que decíamos ajuncado, que nacía muy parejico y bien, aquel cáñamo era mejor, tenía más fibra. ¿Y era necesario que se hiciera más alto o no? No, si ya él mismo porque ya cuando llegaba a cierta altura ya empezaba a echar la semilla, y cuando echaba la semilla ya no crecía más. Pero generalmente tenía un par de metros, Sí. 2 metros y algo, ya dependía. El que estaba claro se hacía más alto, ese se hacía más grande. Yo recuerdo que de joven, es una cosa que suelo contar muchas veces cuando me acuerdo, pues íbamos a coger albaricoques, que aún no se había secado el cáñamo a veces, pero también íbamos por el campo, por los caminos, y nos metíamos al cáñamo al fresco, a dormir la siesta. Es que daba aquello Daba un frescor muy bueno. Y salíamos muy a gusto de allí. Sí, aquello que, como está tan espeso, no penetraba el sol. Y claro, pues al no entrar el sol, El tempero de la tierra y la sombra. se hacía fresco siempre. Sí. Si tú tienes algo antes de que yo continúe con él. Sí, puedes... no sé si ha dicho los días que había que esperar después de regarlo. O sea, para rascarlo, Sí. 8 o 10 días. O sea, eso ya dependía de la tierra, cuando se pusiera la tierra. Porque si estaba nublo o chispeaba, pues gastaba más tiempo que se hacía sol. Entonces, si llovía, imagínate que ahí... Condicionaba. Claro. Sí, eso variaba el tiempo. El tiempo era el que Eso mandaba. lo condicionaba. Cuando la tierra se ponía sonrosada, que era cuando... Porque si daba lugar a que la tierra se pusiera dura, ya al rascarlo te llevaban la mata. Claro. Como eso se queda alta, te llevaban la mata, y al llevarse la mata, pues ya haces mala operación. Sí, porque las raíces eran muy superficiales. Sí, eso queda igual. Por eso es por lo que estaba la arrancada o la siega, independientemente según la costumbre o el lugar. ¿Qué es lo que se hacía más, o usted conocía más? Primeramente aquí no se frecuente? conocía eso de segarlo, era arrancarlo. Cogían el puñado, cada uno con arreglo a su fuerza y tal. Pero luego copiaron ahí de Callosa de Segura, que se criaba mucho. Allí se inventaron, o ellos sabrían como, unos colbillones, como especie de la hoja, nada más que tenían la hoja más ancha. Sí. Y con eso lo segaban. Segarlo así entre 2 tierras. Sí. Porque si lo segaba harto perdía el cáñamo, o sea, perdía fibra.
Sí, sí, sí. Claro. Cuanto más bajo, entre dos tierras. Y que había que secarlo bastante a ras del suelo porque luego te clavabas tú mismo en los pies y sí, sí, también, dificultaba. pero mayormente era por no desperdiciar. Ha hablado del corbillón, pero yo recuerdo por mi abuelo que se utilizaba mucho la corbilla. Sí, también, pero esos corbillones eran más fuertes. Claro, por ser más anchos de hoja. Más anchos de hoja y, en fin, se segaba con más facilidad que con las corbillas estas corrientes que había del trigo y demás. Sí, al ser más consistente, pues se hacía menos esfuerzo y cundía más. Porque esa fina luego como el cáñamo era tan fuerte y cogía una manada, en fin, algo recica, pues muchas se quebraban. Claro. Un acete o una de esas corrientes que había, eso se quebraban algunas. Claro. Y aquello otro pues era más fuerte. Yo recuerdo, por hacer un inciso o un alto en el proceso, yo recuerdo que cuando antes mencionaba, hasta que se terminó el cáñamo, que cuando aquí se empezó a cavar, el cáñamo lo traían de Crevillente y Delche, lo traían aquí, para que se siguiera elaborando el hilo y, bueno, pero eso fue la alpargata. Sí. Cuando aquí ya no se criaba. Aquí es que como había mucha industria del cáñamo, aquí se traía de Callosa del Segura, sí, y de Orihuela, que ahí se criaba muchísimo. La semilla. No, la semilla no, el cáñamo. Porque yo estuve muchos años también trayéndolo de la provincia de Albacete, de Tobarra. Pero cuando aquí no se criaba, o se criaba menos, ¿no? O sea que aquí la industria necesitaba más cáñamo del que se criaba. Exactamente, la producción no era bastante para lo que... No era suficiente, sí. Íbamos afuera. Hasta trajimos un camión de un pueblo de Zaragoza, de al lado de Calatayud. Ajá. Y de Logroño, antiguamente mi padre tenía un cupo, que ellos entonces daban con cupo, y lo traían de Logroño, también venía a cáñamo. Sí, sí. Pues resulta que ese proceso, cuando ya se coge el cáñamo, ese proceso pasa a otro siguiente paso o otro proceso que es la jargola. Eso ya, sí, la jargola venía cuando ya el cáñamo ya se había criado, que eso se hacía sobre septiembre. Cuando llegaban aquí las fiestas, se empezaba a arrancarlo, se tendía, se quedaban los bancales, y cuando se secaba, a los 6, 8, 10 días, pues entonces venía la jargola. Que se hacía en el mismo bancal. En el mismo bancal. Allí limpiaban un rual y se traían una mesa de aquellas que usábamos para matar los chinos. Sí, sí. Y allí con las manadas aquellas, sacudiéndolo, se ¿Participaban las mujeres en el trabajo de la jargola o cualquier otro? Sí, y los críos trayéndole las manadas al que estaba sacudiendo. Pues sí. Claro, le facilitaron para que una vez que sacudía una no tuviera que ir al otro lado del bancal a por otra. Se la traían y se la ponían allí al lado. Es que los críos también comíamos y había que arrimar el hombro. Entonces es que trabajaban los críos, las mujeres y todo el mundo. Y los abuelos. Y los abuelos. De hecho, de los abuelos es de lo que más se ha aprendido. Yo he aprendido mucho de la gente que tiene más experiencia por tener más edad y más camino recorrido, pues se aprende muchísimo. Pues sí, claro. Por eso es por lo que está usted esta tarde aquí con nosotros. Al final el trabajo era muy duro. ¿De qué os alimentabais en esa época para coger fuerza? Pues de lo que había. No tan bien como ahora, que ahora se come mejor, pero entonces, pues a base de la mayoría de las casas, por la mañana se hacían migas, que si las patatas fritas, que si los potajes, en algunos días olla con tocino. Esas eran las comidas que entonces se usaban. Bueno, yo estoy deseando llegar a la etapa del proceso de las barsas, que tengo yo interés en las barsas. Sí, eso viene después cuando ya se traslada, para llevar el cáñamo, se tenía que sacar. Ya cuando se jargolaba, entonces se hacían haces, que me creo recordar que tenía 20 manaes. Las manaes eran una cosa así, en fin. Sí, sí. Y entonces se ataban.
que para mover aquellos haces tenía uno que ser fuerte, o sea, sacar todas las fuerzas que tenía. Y entonces ya en bestias o en carros, cada uno como podía, pues se llevaba las balsas a cocerlo. ¿Coincidía ahí varias personas algunas veces para la misma balsa? Sí, sí, porque había mucha gente que tenía, las balsas eran grandes y le cabían bastante, y muchos, pues, sus partidas eran pequeñas, y a veces se juntaban 8, 10 o 12 propietarios y sí, llenaban la balsa entre sí, todos. sí. ¿Cómo se sabía que era la tuya? ¿Cómo se diferenciaba eso? Sí, ya ellos lo sabían, porque lo hacían por cajones. O sea, aquí en esta esquina un cajón de uno. A lo mejor por la zona, ¿no? Donde se ponía Sí, ya sí. la balsa. Sí, eso lo sabían bien. Y otra cosa, la ropa. ¿Con qué ropa se metía uno en la La balsa? ropa, pues con la que usábamos entonces, con la que se llevaba. ¿Pero se echaba a perder luego o no? No, Vale, No, Sí, había que apurarla. Se rompía el hielo, ¿eh? Se rompía Sí, claro, con- como eso casi siempre se hacía en el invierno, pues a veces el agua, porque eso a las balsas les estaba entrando el agua, se lava. Esas noches tan frías que sabemos que hay, pues se lava. Y si había que, porque el cáñamo cuando estaba de sacarlo, había que sacarlo. Porque si se cocía de más ya no valía, perdía fibra. Y ahí nada, si había que romper el hielo, pues se rompía, y los hombres se metían hasta la cintura, que las balsas tenían, las que eran de cemento, unos pollatones le hacían para poderse meter, porque el cáñamo, al quitarle las piedras que se echaban encima, subía arriba, y ya soltaban las sogas que hacían el haz, y ya las manás quedaban sueltas. Y ya maná por maná lo iban sacando, y sin moverse del sitio, lo iban tirando de un lado y a otro. Y con el agua tan fría, ¿cuánto tiempo permanecían dentro? Me imagino que... Pues luego se calentaban los hombres y aguantaban. Y como no había más remedio que sacarlo, y que entonces la gente era más sufrida que ahora. Eso, como decía María hace un momento, la gente más joven, la gente de su edad y más joven, pues esto le suena a un cuento de leyenda, ¿no? Pues no, que no le suena. Pero eso era una realidad. Era realidad eso. Era una realidad, cruda realidad y fría realidad. Fría realidad. Luego ya se llevaba el cáñamo, se llevaba a los lugares donde iba a ser tratado por la grama y Sí, o se sea, apilaba en la era o en algún sitio. En la era, donde estaban las balsas, pues allí se hacían galveras, que le llamábamos, y allí pues se les ponían los haces, las galveras, pues con arreglo a la cantidad que tenía, pues era más grande o más pequeña. Se le ponían unas barraquillas así encima, como especie de tejado, para que cuando lloviera el agua escurriera y no se calara abajo, y ya pues esperar que lo fueran agramando. Es que si llovía mucho se ponía negro. Se ponía negro, y ya ¿verdad? tampoco perdía mucho valor. Esas barracas de cáñamo con las galveras protegían de alguna nube, ¿verdad? Sí, claro. O sea, a veces venían nubes y estaban los hombres allí agramando o algo y se cobijaban debajo. Claro, era un refugio, además de Sí. Es que el cáñamo tiene muchas utilidades y esa es una de protección. Sí. Yo recuerdo de estar con mi abuelo y llevar una burrica y venir una tormenta y cubrirle la cabeza con un saco y meternos debajo porque el granizo apretaba y nos metíamos debajo Sí, claro. del cuerpo del animal para protegernos. Sí, eso ocurría. O sea que- como entonces iba mucha gente al monte con las bestias por leña, Claro. pillarle una nube de aquella y tenerse que cobijar debajo de la bestia, si no había otro sitio. Sí, sí. Es que he tocado este tema porque la mayoría de la gente, como he dicho antes, más joven, no se imagina que no siempre había un paraguas. Y un paraguas no te para una nube de granizo. No, claro que no. Y había que protegerse con los medios, incluso con los sacos que se hacía una capucha y te lo ponías por Sí, encima. sí. Era una forma de salir del paso, pero no podías correr. ¿A dónde ibas a correr? Por eso había que esperar a que pasara. Claro. Muchos agricultores ahora son casicas de cemento y tal, pero en aquello entonces eran barracas. Claro. Las barracas con matas de panizo, 4 palos así, Cañas del río. y cañas, en fin.
para eso, para guardarse, para si venía una nube, para que no les pillara al descubierto. Ahora ya sí. no, ahora ya todo el mundo tiene sus casicas más o menos. ¿Y luego en qué época se hacía ya la grama? La grama en el invierno también. La grama una vez que era en septiembre cuando se jalgolaba, después se metía, a lo mejor se transcurría todo eso un mes y medio y ya pues a continuación a gramar. Sí. Lo que pasa es que como a veces había mucho cáñamo, pues tenían que estar esperando que los agramadores terminaran en un sitio para irse a otro. Y la grama duraba todo el invierno. La verdad es que yo he visto, muchas veces hemos visto, porque yo lo he vivido también, hemos visto cómo un hombre era capaz de estar todo el día levantando esa cantidad de kilos que pesa el macho de la grama, para poder romper la arista. Y yo he conocido personas que han sido agramadores en los que aprecias que tienen un brazo más largo y más desarrollado que el otro. Pues sí, porque... Sí, así es. ¿Por qué? Porque se tiraban desde la mañana a la noche y como si no es zurdo, pues hacía con la derecha y el que era zurdo con la izquierda. Pero claro, tú no puedes practicar con la otra mano porque si no, no desarrollas, no te podías parar. No, eso era con una mano, llevabas, cogía la maná, sí. Eso le decíamos, y con la otra, con el macho, que aquello yo no recuerdo bien, pero alrededor de 18 o 20 kilos pesaría. Sí. Como mínimo. Pesa más. Porque pesa más, lo que pasa es que al hacer bisagra, levanta la cabeza. Sí, claro, como atrás llevaba un travesaño para que no se soltara, y eso era todo el día. Decían que parecía ser que al darle a la maná, que rebotaba y que subía con más facilidad para arriba el macho. Sí, pero es porque le cogían el truquillo a aquello. Y entonces ellos mismos lo hacían, aparte de que rebotara, lo hacían porque se lo tenían que hacer más fácil. Y lo hacían para que el trabajo... Pero es que al mismo tiempo de levantar el macho para darle con la otra mano... Claro, metían la... No, la tenían metida y tenían que moverlo. Claro. Para que se fuera más para allá o más para acá, para ir machacando lo largo que era la maná, si tenía un par de metros, para irla machacando. Sí. O sea que ahí no paraban los dos brazos, un brazo levantando el macho y el otro con la maná trajinando, dándole para allí y para acá. Pero es fuerte los hombres, ¿no? Sí. De esa época. A la fuerza. A la fuerza. Nunca mejor dicho. Luego, detrás de eso, yo recuerdo porque estaba haciéndolo también, el apalear el cáñamo, el variarlo. Eso eran los cabos. Era al lado de la grama es cuando terminábamos de romper la arista. Al agramarlo, muchas varetas y muchos trozos se... Exactamente. Salían. Y eso luego lo recogían, que le decíamos que eso eran los cabos, y entonces con unas varas que eran o de granada o de olivera, aproximadamente de un par de metros, con eso se apaleaba, para quitarle la arista que... Claro, para limpiarlo. Y luego llenar los sacos de arista y llevarlos a... Ya los agramadores se llevaban a las casas. Un saco, un alpil, que entonces había alpiles, y la gente particular pues iba y cuando el dueño no la necesitaba toda, pues se la daba a la gente. Entonces había tanta necesidad, pues las lumbres eran de arista. Por eso es que he mencionado este tema de la arista, porque hay un dicho popular en Cejín, que lo conocemos: echa arista y guárdame el rincón, porque se utilizaba para calentarse. Claro. Entonces el mismo agramador, cuando daba un saco de arista, decía, bueno, echa arista y guárdame el rincón. O sea, como agradecimiento... Es que se usaba en las casas de decir, este rincón para mí, el otro rincón... Sí. O sea, yo me recuerdo que en mi casa, alrededor de la chimenea, casi cada uno teníamos ya destinado exactamente el sitio. Siempre lo poníamos en el mismo sitio. Por eso viene ese dicho popular de echa arista y guárdame el rincón, porque del cáñamo se aprovechaba todo. Hasta la arista para calentarse y para hacer de comer. Sí, claro, anda. O para encender, como es más seco, encender palos más gordos, leña más gruesa. Pues no gastaba en mi casa, mi madre, poca arista. Sí. Que aquello había que estarlo meneando con las tenazas. No me decían poco las mujeres. Luego el cáñamo pasaba
pasaba a las casas, porque había gente que en su casa tenía puesto allí para trabajar y tenía varios elementos para las púas, para peinarlo, para... Sí, eso éramos ya los cañameros. Sí, para sí. rastillarlo, eso se llamaba rastillarlo. Rastillarlo. Que al rastillarlo, lo más flojo se quedaba en las púas y en la mano te se quedaba la fibra más fuerte. Claro. Que esa fibra más fuerte era para hilar, para hacer las cuerdas, entonces que se usaba de barco y para la pesca, y la guita que decíamos para coser la suela. Claro. Y la estopa aquella que era la más flojo, las mujeres hacían la soga para la alpargata. Para la alpargata, exactamente, se aprovechaba todo. Pues sí que tenía utilidades. Sí, pero es que trabajaba la mujer, la Sí, abuela, todo el la mundo, hija, la todo el nieta, haciendo soga. De hecho, en Cejín, yo recuerdo, y él más, la casa de Pepe Rubio, en la Cuesta de las Maravillas, José Palomares, que ahí había una fábrica de alpargatas y sogueras. Había mujeres sogueras que estaban haciendo... Había muchos que decían talleres, a lo Sí, mejor sí. tenían 18 o 20 sogueras en su casa, pero generalmente se daba a la calle, iban las mujeres, se llevaban los atados, le decíamos ahí de 6 o 8 kilos, se los llevaban, cuando la hacían soga, pues la traían y se llevaban otra vez. Claro. Luego urdían con esa soga la suela. Había en la fábrica unos urdidores que eran los que urdían y otros los alpargateros que se los llevaban a coserla. Urdir, para que la gente que nos ve y nos escucha, urdir era darle la forma a lo que era la suela con una medida específica, que era el equivalente al número de calzado que tenemos, ¿no? El 40, el 40 y tantos. Y entonces pues había unas medidas que lo hacían. Y luego el alpargatero ya cosía sobre eso. Y ya luego venían las pegantas, que eran las que le pegaban el corte, que era de lona, a la suela. Exactamente. Eso era también trabajo de mujeres. No todo el mundo sabía urdir, ¿verdad? No. Había que ser muy fino para eso. Sí, eran más especialistas. Pero bueno, los urdidores eran alpargateros también. Sí. Nada más que se habían especializado en urdir. Sí. Porque aquello, el que ya lo tenía muy practicado, le cundía mucho. Empezaban a meter la soga, en fin, y... La mayoría de los alpargateros iba a la fábrica, digamos, al taller, y se llevaba las suelas para coserlas en su casa y luego las entregaba. Luego las entregaban. Casi siempre a 2 docenas. Se cosían unos más, como en todos los oficios unos les cundían más y otros menos, pero alrededor de 2 docenas se llevaban. Claro. Por la tarde iban, entregaban y se llevaban otras. Sí, era una labor bastante curiosa. Y los críos echando clavos. En el respaldo de una silla, ahí echaban los clavos, que era como darle los primeros puntos en el talón. Y en el centro. Eso y en el centro, sí. En el centro. Y algunas veces arrancaban desde el talón para darle ya el trabajo empezado. Es que había unas clases de alpargatas, como unas que le decían de cazadores, que era para hacer botas. Sí. Que eran de más categoría, y eso llevaban los clavos que decían del talón a la punta. Exactamente, por eso unos tenían menos cantidad y otros de toda la suela. Para que tuvieran más consistencia. Tenemos ahí datos, hay documentos que ya por lo menos 3.000, 4.000 años antes de Cristo ya se tiene conocimiento de su utilidad, tanto para ropa como para pantalones, sábanas, se ha utilizado. Y mucha gente piensa, ¿pero cómo se hace eso? Pues como todo. Sí, yo me recuerdo que muchas mujeres comentaban que tenían las sábanas de lienzo cáñamo. Claro. Eso... Además muy resistentes, porque eso era eterno, eso aguantaba muchísimo. Bueno, pues en otra ocasión quizás tocaremos más el tema de los hiladores, el menor, el hilador, el trenzador, el que iba trenzando el hilo para hacer cuerdas, las redes, y en fin, ya veremos a ver. Sí, las redes aquí no se conocieron, o sea, no se hicieron, se hacía la hilatura para las redes, sí. Eso se mandaba ahí a la provincia de Alicante, a Crevillente, a Carrizola de Segura, Villajoyosa, hay varios pueblos que hacían las redes. En Cejín había muchos hiladores.
Sí, sí, sí. Muchísimo. Y por encima te puedo decir que a lo mejor había 300 hiladores o 400. Claro. Y alpargateros otros tantos, quizás más. Claro, por Alpargateros supuesto. más. Y aprendiendo el oficio los pequeños porque eso es lo que había para comer, mayoritariamente. Pues sí, generalmente casi todos los menores que estaban dando la rueda terminaban aprendiendo A hilar, hacer hiladores claro. también. Les Igual que los muchachos que echaban los clavos a las alpargates, también terminaban por ser alpargateros. Les convenía para ganar más dinero. Hombre, Bueno, pues podemos ir finalizando ya. Agradecerle a Ginés Moya El Peñas que haya estado hoy con nosotros, un testimonio pues, muy valioso, ¿no? En la experiencia Sí, sí, de por toda una supuesto. vida trabajando en este oficio. Ha sido muy reconfortante el poder escuchar de primera mano esa vivencia. sí, algo. Y que bueno, tanto, pues, algo. y que Sería. podemos dejar claro de que queda mucho por hablar de, Sí, del anda, cáñamo. eso. Que esto solamente es pues un avance bastante nutrido por sus conocimientos y sus propias experiencias, y que más adelante pues ya se puede ampliar si se quiere. Sí, muchísimas gracias Ginés por estar hoy Nada. con nosotros y vamos a disfrutar Muy cumplimentando con testimonios e imágenes de otra época y esperamos que hayan disfrutado. Tras la entrevista que hemos tenido con Ginés Moya López, El Peñas, con esa entrevista tan enriquecedora y con ese testimonio tan cargado de recuerdo, ¿no?, que nos comentaba Ginés, pues seguimos en esta segunda etapa de este primer programa y continuamos para ampliarlo, para seguir hablando del cáñamo, pues con anécdotas, historias, leyendas que vamos a tratar ahora en este momento. A mí se me viene a la cabeza una anécdota, nos comentaba Ginés del incendio ese del camión, ¿no?, Sí, en la claro. calle Mayor. Sí, porque hemos hablado sobre ese tema y fue muy significativo en los años 60. No recuerdo exactamente el año, pero sí que tuvo su eco en Cejín. Bueno, en Cejín no solo, sino también en aquella época, aunque no hubiera los medios que hoy tenemos, como los móviles, sí que corría la voz bastante. ¿Cómo se vivió ese hecho? Pues a mí me pilló en el lugar porque trabajaba con Fernando Moya López, la tienda de tejidos, cuando yo estaba, que ya estaba acabándose, digamos, estaba abandonando ese tema de tejidos e introduciendo, o sea, una vez hecha la liquidación, introduciendo electrodomésticos. Y esa tienda estaba ubicada donde está el actual Hotel Guzmán, que entonces vivía el abuelo de Pepín Liria, el torero de Cejín. Bien, donde actualmente está el paso estrecho entre el ayuntamiento y
y el bar de Farina, de la Barandica, pues los camiones subían a la plaza del castillo para suministrar a los cañameros, a los que trabajaban, elaboraban el cáñamo en sus casas, subían el cáñamo a esa zona para distribuirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente las calles son estrechas para un volumen, porque pesar no pesaba mucho, muy poco, pero el volumen pues tenían que subirlo para no hacer más viajes, era un ahorro. Pero evidentemente los cables eléctricos que cruzaban las calles eran cables desnudos, entonces no es como ahora que van por las fachadas y los cruces son más altos, en fin, no había, las condiciones eran muy inferiores a hoy, ¿no? Al pasar el camión rozó con los cables y producieron la chispa, el chiscazo, el cortocircuito que producen, y ese cortocircuito lo que hace es prender el cáñamo, es altamente inflamable, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente empieza a arder y el del camión lo que hace es acelerar y subir hasta la plaza para evitar males mayores, como es natural. Pero claro, eso es muy llamativo, un camión ardiendo en la calle, el tráfico tampoco es como ahora, ni mucho menos. Si pasaba un coche de vez en cuando, él subió pues rápido, pero claro, los jóvenes y adultos... Claro, porque habría gente en ese momento. Era un evento, desgraciadamente, duro, pero allí acudió todo el mundo a ver lo que podía hacer, ¿no? Y él subió hasta junto a la iglesia, que paró el camión, junto al mirador. Y el hombre, en un estado, ahora explicaré lo que es, un estado alterado de conciencia, es en un estado de desesperación, en un momento de desesperación, por salvar su camión, ¿no? Se bajó inmediatamente, se subió, ardiendo el cáñamo, y cogió las cadenas que unían los laterales para soltarlas y poder coger el cáñamo e ir lanzándolo fuera, esos fardos de cáñamo, tirándolos fuera del camión para salvar el camión. Y lo consiguió. La gente, pues todos los que pudieron participar con cubos de agua, con alguna manguera, improvisando algo para poder ayudar, pero claro, al que más le dolía era al propietario del camión, que es su único medio de vida, evidentemente. Y bueno, hasta tal punto que él no se dio cuenta que se había quemado por completo las manos hasta que no logró dejar el camión limpio. Entonces no era volquete, o sea, había que bajarlo a mano. También consideramos de que no son camiones grandes porque no se tenía acceso de camiones grandes ni los había, como ahora. Pero un camión mediano con un volumen alto, la carga es el equivalente a un camión grande. Cuando este hombre ya pudo respirar tranquilo entre el humo, el fuego, respirar tranquilo porque había salvado su camión, que seguro que no se hubiera podido comprar otro, los medios no eran tan generosos, aunque la época que estamos viviendo tampoco nos facilita, ¿no? Entonces sí, lo llevaron al hospital de la Real Piedad, al actual hospital de la Real Piedad, que estaba funcionando como hospital, y de hecho estaba la consulta de médicos allí, justo debajo de la capilla, y lo curaron, le envolvieron los dos brazos y todos estábamos muy pendientes de aquello porque fue muy llamativo. Tenía las manos, lo recuerdo perfectamente, que prácticamente casi se le veía el hueso, se había quemado por completo, quemadura como mínimo de un 2.º grado. Y bueno, la gente respiraba en cierto modo la tranquilidad del logro de haber hecho esa hazaña, ese esfuerzo que hizo. Cuando decía un estado alterado de conciencia, es porque todos somos capaces de hacer cosas que son impensables en un estado de relajación, en un estado normal. Pero sabemos que cuando se produce un incendio en una casa, hay personas que se lanzan, se meten dentro a sacar a quien sea ardiendo todo. Eso es un estado alterado de conciencia, un estado de supervivencia, un instinto de supervivencia. Va con nosotros. Incluso no te deja sentir, en este caso en el hombre, fuego en las manos. Claro, claro.
Yo siempre he puesto un ejemplo que es el mismo ejemplo que una vez leí y me sirvió como ejemplo, que por ejemplo una mujer o un hombre, si te dan una maleta con 100 kilos en una mano, para que tú la muevas son 100 kilos en una mano, no puedes. Pero si yo te doy 2 maletas y las esposo a tus muñecas, iguales, con 100 kilos cada una, son 200 kilos. Y si en ese momento se produce un incendio y tú no te puedes soltar de ahí, tú te llevas los 200 kilos, los metros que haga falta hasta alejarte del fuego por completo. Que es salvar tu vida, es el instinto que tenemos de supervivencia. Ahí tenemos las Torres Gemelas, cómo se lanzaba la gente de arriba abajo. En ese momento la gente no va a pensar... Claro, pero es que me voy a quemar, se tira. Piensan, en fracción de segundo eres capaz de pensar, ¿no? Si me lanzo abajo voy a morir, o no. Pero el fuego que viene detrás me va a devorar. Y ese tipo de muerte como que no me gusta. Yo elijo. Es así. Y es un instinto. Decides la opción de la posibilidad de salvarte. Y esto es lo que hizo este hombre. Este hombre se fue a por todas. Yo aquí me voy a quemar más, me voy a quemar menos, pero yo salvo el camión. Y lo logró, la verdad es que sí. ¿Actualmente se recuerda aquí en Cejín ese hecho? ¿Se sigue recordando? Los más mayores. Los más mayores lo recuerdan y de hecho pues Ginés nos lo ha comentado porque lo recordaba, porque todos los cañameros se juntaban allí esperando que llegara el camión de reparto para dejar el cáñamo ya elaborado y llevarse los faldos de cáñamo para trabajarlo en sus casas, donde tenían en la parte alta, en las falsas de la casa, tenían unos ventanales muy grandes porque, como decía Ginés anteriormente, el polvo del cáñamo pues era bastante molesto y por eso pues tenían esa ventilación. Esto sucedió en la calle Mayor, ¿no? Pero existía la calle de abajo. La calle Mayor. La calle Mayor de abajo. Sí, sí. Que era también muy estrecha. ¿Qué pasaba con esa calle? Claro. Pues también había pargateros y... no solo que existía y era o es calle Mayor de abajo, sino que la que no existía era la calle Mayor de arriba. La calle Mayor actual creció luego con la expansión de la población, de las construcciones que se hacían ya hacia abajo. Pues la calle Mayor de abajo, conocida hoy, era la calle Mayor, tal cual, calle Mayor, calle principal. De hecho era la calle principal para todo, procesiones, desfiles de cualquier tipo y tráfico. Desde vehículos más pequeños, como los antiguos motocarros o carromotos, indistintamente, a los camiones, también los camiones de transporte por esa zona. Si has tenido ocasión de fijarte bien, también son calles estrechas y un poco más estrecha que la calle Mayor de arriba, la calle Mayor actual. Sí. Bueno, esa calle yo recuerdo, ahora ya no está, pero recuerdo hace unos años cuando demolieron una casa que hacía esquina con la Cuesta Moreno y calle Mayor de abajo, que había un azulejo en la fachada que ponía calle Mayor de Abaxo con X, porque estamos hablando de un castellano antiguo de principio, mediados del siglo XVIII, con lo cual se le puso calle Mayor de abajo o calle Mayor de Abaxo cuando, como decía antes, empieza a crecer la población y el asentamiento, sobre todo de los nobles, el palacio del duque de Ahumada, el conde de la Real Piedad, empiezan a asentarse allí. Entonces la calle Mayor se tiene que ir con la nobleza, aunque ya abajo había casas señoriales, no del calado que tienen estas, como los de Ruiz de Asín, Amancio Marín, en fin, todos los palacios que hay, y el propio ayuntamiento, actual ayuntamiento, como Casa Jaspe. Es cuando empieza a llamarse calle Mayor. Y abajo pues sí, pasaban los camiones y también ocurrieron algún tipo de problema como este, porque la Gran Vía no existía. La Gran Vía no existía y como calle principal y camino principal, pues cuando tenían que hacer la recolecta de la fruta, el albaricoque y todo lo del campo,
los camiones entraban por donde actualmente está el Alpargatero en dirección a los Caños del Partidor y se metían por lo que es la calle La Tercia, Santo Cristo, a llegar al Pato hasta el Pollo Colorado, que es calle Mesón Viejo, y luego a la derecha por el camino de Canara. ¿Por qué? Porque la calle de las Maravillas es la que bajaba hacia Canara desde el castillo, digamos de la puerta principal del castillo o puerta de Canara. Ese era el paso principal, por eso era la calle principal de acceso. Los vehículos tenían que pasar con las cargas por ahí, pero ocurría lo mismo, que rozaban en los cables, dejaban sin luz a los vecinos, sin el suministro eléctrico que tan necesario, ¿no? Y cuando venía la campaña de la fruta, pues también había más condensación de vehículos y se cruzaban. No sé dónde, pero se cruzaban. Y claro, pues se les quemaba el cáñamo y con mucha frecuencia, hasta que, bueno, un día se plantearon hacer una huelga, una manifestación entre los propios transportistas y los vecinos, ya que los vecinos tampoco estaban muy conformes en estar siempre, ya ves cómo están, las fachadas están pegadas a un espejo que pase de un vehículo. Actualmente, imagínate antes con un camión. ¿Qué ocurre? Pues que decidieron hacer un boicot y decir, no sacamos más cáñamo, ni sacamos más fruta, ni pasamos más por aquí mientras no se haga un camino alternativo. Pero además no vamos a dejar que nadie más lo haga, somos nosotros. Y claro, el ayuntamiento pues se planteó hacer un camino, y realmente ese camino es lo que hoy actualmente es la Gran Vía. Entonces sí que unía esa conexión desde la carretera de Murcia con la carretera de Canara, en el punto donde actualmente están el Bar Las Vegas, esa rotonda con el Camino Verde y camino de la Fuente de Recuesto y camino de Canara, porque el camino viejo de Cejín sí que llegaba hasta ahí, por el Santo Cristo, hacia la izquierda bajaba, no tal y como lo conocemos recto, casi a la muleta, no, bajaba por el otro lado, donde está el solar de la feria actual. Entonces hicieron esa conexión con la Gran Vía, pudiendo ya haber una fluidez mejor, más cómoda para los propios agricultores y transportistas crecer, ¿no? Y realmente fue un acierto. Eso se hizo, pues creo que fue en el año 51, la inauguración de la Gran Vía. Entre el año 51 y 52 es cuando se inaugura la Gran Vía como tal, o por lo menos con las fiestas. Aunque el camino se empezara a hacer antes, por ese mismo motivo, pues la Gran Vía, el recinto ferial se inaugura creo que en el año 52. Entre el 51 y 52 aproximadamente es cuando ya pasan de celebrarse en el Paseo de la Concepción a celebrarse en la Gran Vía. La verdad es que es curioso porque esa calle ha tenido mucha historia, la sigue teniendo, esa no se la quita nadie. Pero esa, no sé, ese hervir de gente, pues ya lamentablemente no está, hay muy pocos habitantes. Nos comentabas también que, bueno, que los alpargateros se concentraban en las calles, eran muy estrechas algunas, pero ¿qué ambiente se respiraba? ¿O qué anécdotas sucedían? ¿Qué ambiente había allí? Había de todo, también tenían sus chismes, ¿no? Tenían sus historias, sus leyendas, sus cosas, y era gente que, bueno, en cierto modo, dentro de ese humor era el tónico principal que necesitaban para el revulsivo, o no sé cómo llamarlo, para aguantar esos días largos de trabajo, ¿no? Porque desde que salía el sol hasta que se ponía estaban allí trabajando. Yo puedo contar algunas de las cosas que hacían, y creo que con esto podemos enriquecer un poco el espíritu de la gente que más joven no lo ha visto, no lo ha vivido, no lo conoce. Y por ejemplo, los alpargateros se ponían a ambos lados de la calle, dejando un estrecho pasillo en algunos lugares para el paso de la gente.
Pero las muchachas jóvenes, cuando las mandaban las madres a llevar al horno una llanda para hacer un asado, cualquier tipo de... Claro, estamos hablando de épocas en las que había hambre. Y la gente pues ponía unas patatas, ponía algo, algún pimiento, le ponía, en fin, no entiendo mucho de cocina, pero trataban de hacer lo que mejor podían. Pero claro, carne se veía poca. Y cuando la muchacha iba a pasar, todos los alpargateros con el chamarí de golpear el calzado, la suela de la alpargata, pues empezaban, al verla venir, empezaban a dar golpes todos en el banco, pronunciando unas palabras porque veían venir la llanda. Claro, la muchacha sabía que iba con ella, se sonrojaba, se ponía nerviosa, muy nerviosa y tal, hasta el punto que, por ejemplo, en la Plaza Vieja una muchacha se le cayó la llanda, y qué vergüenza tendría, que se fue corriendo a su casa, se dejó la llanda en el suelo y tuvo que venir la madre a recogerla. Madre mía. ¿No? Pero algunas tenían el valor, el atrevimiento, porque los alpargateros levantaban la cabeza o se ponían de pie a ver qué llevaba en la llanda, y más si venía del horno ya de regreso. Bueno, cuando alguna llanda llevaba carne, claro, el olor era otro y el hambre más, y daban más golpes, pronunciaban unas palabras que no recuerdo exactamente las que son, las tengo anotadas y creo que en alguna publicación lo he hecho. Y la muchacha levantaba la llanda hacia arriba para que ellos no la vieran. ¿Qué hacían ellos? Levantarse del banco y se subían encima para asomarse y ver la llanda, el contenido de la llanda, dando golpes sin parar. Claro, eso ocurría que ponía muy nerviosa a la muchacha y podía caer y podía... Claro, a veces cuando se cae la comida al suelo, hoy, no cogemos nada. Pero antes el hambre no entendía de eso. Le soplaba, lo limpiaba un poco con las tijeras del alpargatero y se lo comían. Y no les pasaba nada. Porque hay un refrán por ahí que dice que para el hambre no hay pan duro. Y yo lo sé. Y ocurre que realmente pues ellos no estaban esperando que se le cayera precisamente y comer, sino que no se perdía nada por el hambre que había y la vergüenza que se pasaba. También entre ellos se gastaban bromas y a los vecinos. Había uno en la calle Las Columnas, donde une la calle Las Columnas con la Placeta Mellado, que bueno, era un padre y un hijo muy rácanos, en fin, que no gastaban mucho, pero el lechero les dejaba la leche todos los días en la puerta, o bien allí en el escalón, o bien colgada en algún sitio, como actualmente el panadero te deja el pan. Pero aquellos, para cabrearlo, le cogían, había hambre, repito, cogían la leche, se la bebían y le añadían más líquido, pero era un líquido almidonado. Ellos se la bebían cruda, sin hervir, algo que yo también he hecho y mucha gente lo ha hecho, directamente de la teta de la vaca o de la cabra, y no lo hemos bebido. Pero claro, el hijo se entraba al cazo, el padre lo ponía en el fuego y empezaba a darle vuelta a aquello, y lo que hacía era calentar el almidón. Claro, cuando iban a echarle en el vaso y lo iban a consumir, eso estaba duro. ¿Y esto qué es? Y le renegaban al lechero. O sea, eran pequeñas putadas que se hacían para buscarle la gracia. Lo que pasa es que esas bromas las prolongaban durante años. Y el cabreo era inmenso, ¿no? También hay una anécdota muy curiosa en la calle Iglesia, junto a la iglesia, la puerta principal de la iglesia, que es la lateral. Y esto también lo cuento cuando he salido con alguna ruta por ahí, lo cuento porque es muy, muy curioso. Y en la posguerra la iglesia se quedó muy deteriorada. Incluso la puerta lateral tenía unas rendijas muy grandes, se entraban los gatos, salían. Pero las mujeres mayores, las más beatas, las más... pues se asomaban incluso de noche al pasar para santiguarse y rezar al santo de su devoción, que tenían velas. Pero no los velones que existen ahora, como conocemos los velones rojos, sino velas altas,
y se permitía. No había bancos, eran sillas y las sillas se recogían. Y los alpargateros, pues lo que hacían era decir, bueno, verás tú la beata esta lo que le vamos a hacer. Y iban al río, cogían una tortuga, porque hay tortugas, y la ponían dentro de la iglesia y le ponían una vela encima, echaban cera, soldaban bien la vela, y la tortuga, como va despacio, pues no se le cae la vela. Pero en la oscuridad, la vela, de un tamaño de 50 centímetros, 40-50 centímetros, crea una sombra. Por lo tanto, cuando la mujer se asomaba para rezar y veía la vela andando sola por la iglesia, bueno, pues salía corriendo y aquello era, Dios mío, que las velas aquí se mueven y eran putadas, vamos a llamarlo así, que hacían los alpargateros. Yo no sé, pero creo que son cosas que son muy bonitas, son graciosas, buenas para recordar. Quien las vive, las vivió, las vuelve a vivir cada vez que lo cuenta. Y ya yo creo que te puedo contar una última para finalizar, un poco más enfocada a la parte de religiosa, de fe y de aprovechamiento, que es el Jardín del Pato actual. Ahí siempre se han reunido muchos alpargateros, en toda esa zona, la calle del Coso, y en fin. Ocurre que donde está el actual jardín había dos viviendas que se hundieron por deterioro, por humedad, con sus bodegas y todo eso se fue abajo y allí se quedaron los escombros. Y los alpargateros, ante la precariedad que había, el ayuntamiento no podía mandar y tal, pues ellos se juntaron todos con carruajes, con animales de carga, pues se llevaban el escombro, limpiaron aquello, hicieron su plaza y allí se pusieron a trabajar. Ya tenían más espacio, tomaban el sol, y hacían la labor tarde mañana o mañana tarde, en fin. Y luego en el año 55 es cuando, creo que en el año 55 cuando se instala la fuente del Pato, mal llamada del Pato, porque es una cabeza mitológica, como un tipo de dragón, pero que tiene como boca de pato o cabeza de pato, aparentemente, pero no lo es. Eso en realidad procede de la primera fuente que se instaló en el año 1924, si mal no recuerdo, en el jardín del convento. Cuando se instaló esa fuente le llamaban Fuente de la Avenida, y está en la prensa de la época la inauguración de esa fuente, y entonces pusieron un pato grande, como un pato o un cisne grande, que es la fuente que hay actualmente. Pero en los laterales pusieron para beber dos fuentes, con esa cabeza que era esa, la que actualmente hay, estaba allí, habían dos, porque en las fotos aparece, son testimonios, aparecen. Y bueno, esa está recuperada, se puso ahí y en la actualidad pues se ha recuperado y ahí sigue. Los alpargateros seguían con sus bromas, con sus temas y bueno, entre cigarro y cigarro pasaba el día. Y ahí también en esa plaza utilizaban ese código que tenían, ¿no? Por decirlo así, el de dar golpes y... Sí, sí, evidentemente. Y luego por el desnivel tenían más ventaja, porque hay un desnivel con cierta altura, se asomaban y... Así es. Entonces había buen ambiente laboral, estaban entretenidos. Sí, se lo pasaban bien. Bien dentro de la precariedad de la época y de todo eso. Yo aseguro que eran más felices, no tenían los problemas que tenemos ahora. Su problema era la supervivencia. Trabajar y ganarse el sustento y ya está. Y sin más preocupaciones. Ahora la preocupación es la hipoteca. Y el estrés. Pues sí. Bueno, pues yo no sabía todas esas anécdotas ni el ambiente que se respiraba antiguamente, sí, como tampoco seguro que lo saben nuestros espectadores y sobre todo los más jóvenes si nos están viendo. Curiosa, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por deleitarnos con esta historia, con esas anécdotas. Y nada, y si saben de más anécdotas o de testimonios, si tienen, o también imágenes, pueden hacérnoslas llegar para enriquecer más este tema, el cáñamo, que seguro que podemos entre todos transmitirles más información. Claro, cualquier imagen, cualquier documento, sí, cualquier fotografía puede aportar para una publicación, para un programa. Yo siempre he dicho, y me repito mucho en este tema, mi pregunta es siempre la misma: ¿qué hace la historia guardada en los cajones? Nada. Claro que sí. Por eso, bueno, ahora yo veo por
por las redes cómo se va la gente animando un poco y van sacando fotos familiares y que se vayan conociendo pues un poco pues cada caso, cada persona es un mundo, ¿no? Sí, todo lo que Claro. se pueda aportar y lo que se conozca es válido para ampliar y enriquecer este tema. Esperamos, Paco y yo le deseamos que hayan disfrutado muchísimo con este tema, con este primer programa del cáñamo. Pues nada, un saludo.